Podemos hacer 7 millones de dólares al mes o 100 millones al año devolviéndolos al ecosistema y los préstamos se pagan solos. Hola, soy Jagdeep Sidhu, cofundador de Syscoin, y formo parte del entorno blockchain desde hace más de 10 años. Syscoin es una de las criptomonedas originales, probablemente una de las 20 primeras, y se enfoca en ser una blockchain versátil del valor. Es una blockchain de capa 1, por lo que es como Bitcoin y Ethereum. De hecho, es como si las uniésemos. Hemos estado trabajando desde siempre de manera discreta, y el público no nos ha visto hacer demasiado ruido, porque nos hemos centrado en trabajos de investigación. Ofrecemos la prueba de disponibilidad de datos en la capa 1, PODA. Se nos puede considerar la única blockchain modular junto con Ethereum. No hay ninguna otra capa 1 que tenga nuestras características. Que seamos una blockchain modular significa que si tienes una secuencia de paquetes de transacciones y que cuando quieres escalar la blockchain tienes que evitar que cada nodo tenga que recalcular cada transacción, necesitas que cada nodo ejecute las transacciones de manera separada. Si se evita el recálculo, se puede solucionar el problema de la escalabilidad. Para poder evitar ese recálculo se tiene dos opciones. Por un lado, los ZK Rollup, aunque antes se conocían como Plasma, donde el cálculo se realiza fuera de la cadena y envía una prueba de validez a la cadena principal. Del otro, los Optimistic Rollup, que asumen que las transacciones son válidas por defecto y solo se ejecuta el cálculo a través de una prueba de fraude. Lo que han hecho los Optimistic Rollup es poner los datos de todas las transacciones en pequeños paquetes de 130 bytes y devolverlos a Ethereum de forma muy barata. No se están procesando aún, pero se han guardado las transacciones. Por este motivo se está usando la capa 1 como resistencia a la censura, significando que siempre se puede salir del rollup y mover el recálculo fuera de la capa base de Ethereum. Esto es lo que Syscoin está haciendo. Así es como está construida nuestra capa de datos. No hay necesidad ni opción de recálculo o de ejecución de contrato inteligente. Si hablamos de almacenamiento de datos en términos de información resistente a la censura, normalmente nos referimos a cuentas o la cantidad del valor enviado, de forma que si el paquete se corrompe, puedo revisar en la propia blockchain, encontrar la información de mi propia cuenta y salir de la capa 2 para volver a la capa 1. Tuvimos la idea de PODA al mismo tiempo que Ethereum y de forma independiente. No sabíamos que estaban desarrollando Proto-Dank Sharding, de forma que publicamos nuestra investigación sobre la disponibilidad de datos 2 semanas antes. Tanto fue así que pensamos que nos estaban copiando. Fue divertido, pero vimos que estaban desarrollando Proto-Dank Sharding. En cuanto te enfrentas técnicamente a este problema, puedes dividirlo en dos partes. La disponibilidad de datos significa que estás usando la blockchain para probar que los datos han sido enviados al paquete de datos. Cualquier investigador te dirá que lo importante del problema de la disponibilidad de datos es el hecho de que el paquete rollup ha enviado los datos de forma correcta. Aunque se le intente engañar diciéndole que los datos en el paquete son erróneos, la blockchain va a ser consciente de ese fraude. La prueba de propagación de esos datos es lo importante, ya que el almacenamiento no necesita a la blockchain, ya que cualquiera puede almacenar esos datos y reconstruir el sistema de prueba que necesita para salir. Ethereum se va a convertir en un sistema de prueba de disponibilidad de datos. Tiene la ejecución y el almacenamiento, pero en realidad nadie va a utilizarlo. Normalmente todos los usuarios van a estar trabajando en la capa 2 y van a ir a la capa 1 para la prueba de disponibilidad de datos. El sharding lo que hace es dividir esa disponibilidad en múltiples trozos. Ahora, Ethereum es Proof of Stake. Pueden decidir qué validadores guardan pequeñas cantidades de datos, asumiendo que al menos la mitad de esos validadores serán capaces de reconstruir los datos. Es como si trabajasen como las redes P2P de BitTorrent. Dividen grandes paquetes en múltiples trozos que reparten en diferentes equipos para descargar, asumiendo que al menos la mitad podrán reconstruir el paquete completo. Nosotros opinamos que ese concepto tiene algunos flecos sin resolver. ¿Qué pasa si Internet tiene incidencias y no podemos acceder a los datos? Pues que entonces el paquete de datos completo no es seguro. Nosotros decidimos que cada nodo dispone de todos los datos, pero pueden ser eliminados más rápido.
en tan solo 6 horas. Que cada nodo procese los datos y la forma en que lo hemos estructurado es muy eficiente. Actualmente utilizamos 64 megas por bloque. Son 2 minutos, con una testnet que ha superado grandes pruebas. Y con este concepto funcionando, no hemos visto retraso en ninguno de los nodos. Esto nos da la confianza de que esta es la mejor y más descentralizada solución, porque no necesitamos que esa mitad de nodos esté disponible online. Si necesitáramos ese 50% de los nodos online, multiplicamos la posibilidad de error. En nuestro caso, cada nodo revisa todo. Trabajamos igual que el P2P trabaja en el staking. Tenemos un nodo completo y ese nodo tiene 8 asociados. El nodo principal propaga a esos 8 asociados su información, de forma que los 8 asociados tienen a su vez 8 asociados más. Eso es 8 veces, 8 veces, 8 veces, 8 veces. Y solo lleva de 3 a 4 saltos para tener esa información en todo el mundo. Para poder atacar ese sistema, se tiene que atacar a toda la red, haciéndolo extremadamente caro. Gracias a la prueba de trabajo, aprovechamos la seguridad de Bitcoin para hacer nuestra blockchain mucho más segura. En las blockchains Proof of Stake no se tiene esa característica. Se ha hecho un prototipo bancario a nivel nacional en Canadá con ZK. Se hizo básicamente con una aplicación descargable y enlazada a nivel gubernamental, por lo que un gran banco y el estado de Alberta, en Canadá, junto con el gobierno, digitalizaron cada pasaporte y cada documento nacional de identidad con esa aplicación. Además, se crearon credenciales de forma que el gobierno firmaba cada credencial al usuario y se le enviaba directamente a su wallet. Así cada usuario tenía su credencial firmada y certificada por el gobierno. Imaginemos que voy al bar y tengo que demostrar que tengo más de 18 años. En mi propia app, en la prueba ZK, se comprueba que la credencial efectivamente confirma que tengo más de 18 años. Le entrego esa confirmación al camarero y este nunca sabe qué edad tengo, solo sabe que tengo más de 18 años. Así es como ZK no da la información personal, pero en este caso acredita indudablemente que puedo consumir en el bar. Aplicado a la blockchain es un poco diferente porque podemos evitar el recálculo. Recordemos que hablamos de que queremos evitar el recálculo. El ZK estaba comprobando que una prueba de la información es válida pero sin exponerla y sin darle información personal, pudiéndose verificar que esa información es correcta. Aplicado a la blockchain, ZK Rollup significa que si se están calculando las pruebas y se quiere comprobar 2 veces cada transacción sin requerir de los nodos validadores, se crea una prueba de validación de esas transacciones y esa prueba viaja a la blockchain. La blockchain solo comprueba la prueba de validación, comprobando que ese millón de transacciones que se han comprobado doblemente son correctas sin ni siquiera saber dónde están esas transacciones. Sobre las cadenas modulares como BNB, Phantom o Solana, opino que todas ellas van a tener problemas cuando Ethereum muestre su escalabilidad. Su único valor real eran que sus comisiones serán más baratas, pero ahora con la modularidad de Ethereum, la única comisión a cobrar por su parte será la de la disponibilidad de datos. Ethereum será realmente económico, y más cuando tengan el Proto Sharding desarrollado junto a la EIP 4844 en funcionamiento. En nuestro caso hacemos lo mismo que cadenas como Avalanche, Phantom y todos los clones DeFi que proveen a sus marcas que crean un ecosistema, nuestro propio libro de estrategias. En el momento en que los desarrolladores sepan que es un entorno estable y que hay compradores y vendedores, en el momento que haya mercado y que Syslabs los esté promocionando, en ese momento estaremos creciendo exponencialmente. No vamos a competir con Ethereum o cualquier otro de un día a otro. Estamos construyendo puentes, construiremos interoperabilidad. A partir de ese momento, presionaremos a Ethereum. De hecho, pensamos que el roadmap de Ethereum es fantástico, porque es el mismo que el nuestro. La única diferencia es la capa de seguridad. Entonces, somos maximalistas del roadmap de Ethereum y maximalistas de la seguridad de Bitcoin. Y lo que hacemos es ponerlo todo junto. Polkadot está intentando hacer lo que Ethereum ya hace con su roadmap de rollups, pero ellos no tienen la parte de la disponibilidad de datos, cuya comprensión les llevará tiempo. Necesitan que los rollups estén en producción en mainnet, y ahí entenderán que existe un problema de disponibilidad de datos que deberán solucionar. Polkadot intenta ir por delante de Ethereum, pero se han olvidado de que falta un gran componente en la disponibilidad de datos. Tal vez tengan que dar un paso atrás y darse cuenta de que tal vez Ethereum es el roadmap de Polkadot, pero hecho de una mejor manera. De todas maneras, Polkadot
Polkadot es magnífica según su propia consideración y están haciendo un montón de cosas. Celestia está ahí. Es verdad que tienen un problema en la disponibilidad de datos y al final en su ABC están conectando tantas cosas diferentes que tienen un ecosistema viable con un crecimiento exponencial. Lo único que al final sigue siendo monolítica, donde un validador es un conjunto de validadores que aprueban todo. Si existen múltiples paquetes de datos, los costes van a crecer exponencialmente en esos validadores, cuando en Ethereum y Syscoin la capa 1 ni siquiera se preocupa de lo que está sucediendo. No hay costes exponenciales que se reviertan de nuevo a la capa base. As Uniswap affected trading, the AMM model. Desde el momento en que Uniswap se introdujo en la negociación con su modelo AMM, nosotros en Syscoin cogimos ese modelo y lo reconstruimos en la estructura DAO para eliminar la gobernanza y los tokens especulativos. Realmente cogimos la idea y la reconstruimos como un modelo de gobernanza corporativa, donde hay un usuario y un banco. Al fin y al cabo, es un usuario, y ese banco está teniendo una posición de proveedor de liquidez en el contrato inteligente, obteniendo un préstamo de rebase contra ese contrato inteligente. El tiempo es el único riesgo que tiene, en este caso, el banco, como proveedor de liquidez. Si como banco tienes dinero, puedes prestarlo a otros y hacer que alguien pueda construir, y al final el tiempo y las DeFi cubren tu préstamo. Hacemos esto en Syslabs, en estructura corporativa core-to-core, para crear un efecto recursivo y construir nuestro ecosistema. Lo hemos modelado en una simulación Monte Carlo y los resultados dicen que podemos obtener 7 millones al mes o 100 millones al año manteniendo la recuperación y vertiéndola en el ecosistema, pagándose los préstamos solos sin riesgo de contraparte. Es un ejemplo de cómo tomar la idea de Uniswap y convertirla en algo más grande, en un DAO. Como dijo el profesor Dan Bonnet en Stanford, cada vez que se escala 10 veces, aparecen de 50 a 100 nuevas posibilidades que no se tenían en cuenta y se abren infinidad de nuevos casos. Opino que ZK va a abrir la puerta a las ciudades inteligentes, IoT y AI, pero ZK es lo que es realmente interesante. Cualquiera que trabaje en o sobre los ZK va a ser interesante. Todas las inversiones van orientadas a ese espacio, metaverso, juegos y Web3. Todo ello interacciona con el concepto ZK. Opino que el metaverso es un vocablo en realidad, y no la inmersión en experiencias. Es como un juego, como una plataforma de juegos. En realidad el metaverso va a ser como si estuvieses en una vida real, y podrás sentir que hay un QR que tú escaneas y con el que puedes interactuar, introduciéndote en el mundo digital. Va a ser como el mundo real interactuando con el mundo digital. Eso es el metaverso. Cardano is great for the UTXO model. They're formal proofs on doing things in the right way with UTXO. Cardano es fantástico con su modelo U8, con pruebas formales. El problema con Cardano es que no tienen un modelo para la disponibilidad de datos. O bueno, ok, pueden cambiar eso si Charles Hoskinson se da cuenta de que el roadmap de los rollups requiere de disponibilidad de datos. Se dará cuenta de eso. Tal vez están un poco atrasados porque siguen enfocados en su State Channels y vienen directamente de sus equipos de investigación trabajando en Mergo y Orbit's DK Rollup de Cardano. Tiene características geniales, una U8 con buena privacidad, paralelismo asombroso, aunque sufre de estandarización de la web que no es Web3 y necesita de reprogramación para poder desarrollar Web3. Por ejemplo, no pueden desarrollar un AMM como el de Uniswap. Ese es su problema. Maybe they get there, maybe they don't.